Hola, saludos a todos. Me complace darles la bienvenida a esta sesión sobre diseño de UI con Aldana Cueva, en donde aprenderán los fundamentos y herramientas para hacer interfaces atractivas e intuitivas que harán que tu producto destaque entre la multitud. En esta ocasión, el diseño de UX UI aplicado a landing pages, que creo que es una herramienta muy importante para comunicar tu propuesta de valor. Mm, Esta charla forma parte del programa Zona 3 Labs, cuyo objetivo es brindarles las herramientas y los conocimientos para que desarrollen productos que satisfagan las necesidades del mercado y generen un impacto positivo. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a Aldana. Bueno, Diana, muchas gracias. Bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Aldana Cueva, yo soy diseñadora UX UI. Actualmente estoy desempeñando ese rol en Inside Arc Studio y también participo como parte del staff docente en ADA, que es una ONG que se trata de insertar a las mujeres en el grupo, en el mundo de IT. Así que bueno, la clase de hoy va a constar de 5 tópicos principales. Primero vamos a hablar un poco de qué trata, perdón, que estoy con mi gatito arriba. Un poco de los aspectos básicos de UX UI, la arquitectura de la información, cómo formar un buen MVP, algunos aspectos de accesibilidad, la estructura básica de una landing page y por último un espacio para que ustedes puedan hacer consultas y hablemos sobre las dudas que tienen al respecto de sus proyectos. Bueno. En principio, ¿qué es UX UI? UX o experiencia de usuario se refiere a todo aquello que experimenta el usuario antes, durante y después de usar el producto. Por otro lado, la UI o interfaz de usuario es la vista que le permite a un usuario interactuar de manera efectiva con un sistema. Es decir, la UX es un conjunto de metodologías, mindsets o procesos que se orienta a diseñar un servicio o un producto teniendo en consideración las necesidades del usuario y no las ideas previas que nosotros tengamos como diseñadores o como desarrolladores. Para lograr una buena UX hay que enfocarnos en diseñar principalmente productos que sean útiles, usables, que después vamos a hablar un poco de qué se trata la usabilidad, y principalmente también que sean deseables, es decir, que el usuario se sienta satisfecho y que les guste usar el producto. La UI, por otro lado, se trata de todo lo que nosotros vemos y todo lo que tocamos en una página web, en una aplicación o en un dispositivo. Es decir, la UX es todo lo que te hace sentir una marca o un producto en el momento en el que vos estás interactuando con él, mientras que la UI es toda la capa visual, los colores, las texturas, las formas, todos los elementos que constituyen el producto. Por eso hay que diferenciarlos y tratar de entender que detrás de un producto bien diseñado hay todo un proceso de investigación para que una interfaz no sea solamente atractiva, sino que sea funcional principalmente. Acá vemos un ejemplo, la UX, por ejemplo, se va a encargar de decidir cuál va a ser la funcionalidad o el call to action, en este caso, de un campo de búsqueda, y desde la UI se va a decidir cómo va a ser ese botón para que sea accesible para el usuario, el color, la tipografía y la iconografía que se utiliza. ¿Cuál es la importancia del UX y la UI? En primero y principal, porque actualmente las páginas web tienen un mayor nivel de complejidad, por lo cual van a tener más funcionalidades y contenidos, y esto puede hacer que el usuario se pierda. Es decir, principalmente en una landing page, lo que nosotros queremos lograr es que el usuario no se pierda, que sepa encontrar dónde está todo, y en principio, lo más importante es que no la abandone. Queremos que el usuario la entienda y que permanezca en la página web. En segundo lugar, porque accedemos a páginas y aplicaciones desde un montón de dispositivos diferentes, entonces desde el UX tratamos de que los usuarios tengan la misma experiencia, tanto de si la están utilizando desde un dispositivo móvil, viejo, grande, con una pantalla grande, chica, desde una laptop, desde una computadora de escritorio, la experiencia tiene que ser la misma en todos los dispositivos. También porque cada vez valoramos más la accesibilidad, Em, y porque no solo nos referimos con esto a que la web esté al alcance de personas que tengan, por ejemplo, algún problema visual,
sino también a quienes tienen, no sé, una conexión de internet más lenta, un dispositivo móvil más antiguo. Y mientras más accesibles sean tus contenidos, vas a tener más alcance a más usuarios. Y es lo que se busca, digo, cuando uno quiere vender su producto o servicio. Por último, porque los usuarios ya no se conforman con menos, entonces la idea es poder aportar algún diferencial y poder estar a la altura de las exigencias de los usuarios de hoy en día, que son bastante más altas en tecnología. Bueno, retomando el tema de la usabilidad. Cuando mencionamos aspectos que conforman una buena UX, hablamos de un producto usable. ¿A qué nos referimos con esto? La usabilidad es un producto, un atributo de una buena experiencia de usuario, y para medirla podemos abordar distintos aspectos objetivos, directamente objetivos, mediante la observación de la interfaz de nuestro producto. En principio, la facilidad de aprendizaje, es decir, al usuario le es fácil llevar a cabo las tareas la primera vez que entra a la interfaz. La eficiencia, cuánto tiempo tardan en completar la tarea. La eficacia es si durante la realización de la tarea tienen algún error, si este error es realmente muy grave y se le ofrece la posibilidad de recuperarse de ese error. Y por último, la cualidad de ser recordado. Es decir, si el usuario después de un tiempo sin usar nuestro producto va a recordar rápidamente cómo se usaba. Lo que tenemos que tratar de lograr es mostrar una interfaz clara, concisa y minimizar el número de clics, de touch o de scroll en pantalla. La arquitectura de la información, por otro lado, perdón, antes de seguir con eso, también está la dimensión subjetiva. A ver, además de poder evaluar estos 4 aspectos, nosotros podemos hacer encuestas y vamos a tener toda una dimensión más subjetiva en la que el usuario nos va a decir qué es lo que percibe, si se siente cómodo, si le resulta agradable, pero justamente es una cuestión más subjetiva porque va a depender de la subjetividad justamente de cada uno de los usuarios, que depende de un montón de factores. Pero objetivamente estos son los 4 aspectos más importantes a tener en cuenta. Por otro lado, cuando nosotros diseñamos, es muy importante que lo hagamos siguiendo los lineamientos del diseño centrado en el usuario. Esta es como una metodología que sirve para alcanzar la usabilidad. Es un proceso en el cual los diseñadores se centran principalmente en los consumidores. Es muy importante conocer quién va a ser nuestro cliente, quiénes van a ser quienes compren nuestro producto y cuáles son sus necesidades, apoyándonos en técnicas de investigación que se tienen que realizar en todo este proceso de user research. Hay que tener en cuenta que para poder abarcar la experiencia del usuario, hay que considerar involucrar al usuario en alguna instancia, es decir, hacer entrevistas, hacer encuestas, hacer focus group, hacer alguna instancia en la que el usuario real esté involucrado en el proceso de investigación. Y también supervisar que esto se mantenga a lo largo de todo el diseño, es decir, lo que nosotros podemos creer en el principio, que es la necesidad del usuario y que nosotros lo estamos cumpliendo, puede que a lo largo del proceso de diseño eh, varíe. Digo, puede cambiar dependiendo de la problemática. Por eso el diseño centrado en el usuario es una herramienta muy poderosa para entender qué es lo que funciona, qué cosas no funcionan y por qué. Y además, el usuario siempre es un factor de alerta temprana para corregir y ajustar nuestro diseño antes de que se encuentre en producción. Entonces, eso directamente se traduce en ahorrar tiempo y dinero. Este proceso además expone muchos aspectos positivos y negativos que, por ejemplo, el equipo pudo haber pasado por alto, como esto justamente, la usabilidad o aspectos más relacionados con la accesibilidad. Por otro lado, para tener una buena UX dentro del proceso de investigación y de organización, se encuentra la arquitectura de la información. ¿Qué es la arquitectura? Es una forma de organizar la información de una forma clara y de la forma más clara y lógica posible para que el usuario pueda encontrar fácilmente lo que está buscando. Además, también nos va a permitir
poder añadir fácilmente nuevas funcionalidades y escalar el producto. Si nosotros tenemos desde el principio estructurado cuál va a ser la organización de la aplicación, después va a ser relativamente más sencillo sumar nuevas funcionalidades, sabiendo específicamente en qué lugar físico de la interfaz va a estar agregada esa funcionalidad. Es una forma de organizar, estructurar de una forma correcta todos los elementos, y además es esto, es una práctica de decidir cómo voy a organizar las partes de algo para que sean lo más comprensibles posibles. ¿De qué nos sirve, además de esto? Em, la arquitectura de la información lo que nos permite es estudiar y analizar el panorama completo de nuestro user flow, que va a ser el camino que va a hacer nuestro usuario para poder concretar la tarea. O sea, vamos a poder ver de manera organizada y paso a paso cuáles van a ser los pasos a seguir por el usuario para poder completar la tarea. Vamos a poder disponer, organizar y estructurar esta información mediante interacciones y microinteracciones, es decir, darle al usuario directamente lugares en los que interactuar, y además presentar los datos en los sistemas interactivos y no interactivos, es decir, cuándo el usuario va a tener de parte de nuestro producto una respuesta, cuándo va a tener feedback, y además cuándo también cuándo se van a considerar aspectos que tengan que ver con el contexto principal del usuario y del entorno en el que se encuentra. La arquitectura de la información ayuda a nuestros usuarios a entender en dónde están, qué encontraron, qué pueden esperar y qué hay alrededor. De esta manera nosotros ayudamos a nuestros clientes a entender qué es posible dentro de nuestra interfaz o de nuestro producto. ¿Qué es esto? ¿Qué función cumple? ¿Qué puedo hacer? ¿Y dónde está lo que buscaba? Esas son las principales preguntas a las que la arquitectura busca dar respuesta para que el usuario nuevamente pueda navegar, pero principalmente que pueda permanecer y no se vaya de nuestra página, en este caso de nuestra landing page. Acá a la derecha lo que se puede ver es como un ejemplo de cómo sería la estructura básica de una arquitectura. La cantidad de secciones y subsecciones que va a tener va a depender de la complejidad de su producto y también del tipo de producto que ustedes estén desarrollando. Pero bueno, es muy importante porque nos da la posibilidad de incrementar la calidad del servicio porque se ve más organizado, es más navegable, usable y más accesible. Eh, por otro lado, además de tener en cuenta la organización de nuestro producto, ¿cómo sabemos cuáles son las funcionalidades o secciones que tenemos que incluir en nuestro proyecto? En el caso de una landing page, es muy importante que nosotros ya tengamos bien definido un MVP. El MVP es la versión mínima de nuestro producto, es lo que nos permite recolectar con el menor esfuerzo posible la máxima cantidad de conocimiento validado sobre sus potenciales clientes. Se utiliza principalmente para tener un conocimiento rápido y cuantitativo del mercado de un producto o de algunas funcionalidades en particular, y tiene solamente aquellas funcionalidades que permiten que el producto sea lanzado, ni más ni menos. Es simplemente lo mínimo viable para que el producto pueda funcionar y salir al mercado en su primera versión. Acá tenemos la explicación de la sigla, que es Minimum Viable Product o mínimo producto viable. Dice que nos va a permitir validar por lo menos una parte de nuestro negocio y será el primer prototipo que vamos a llevar al mercado para encontrar las primeras reacciones de los clientes. Esto nos ayuda a entender quiénes son nuestros clientes. Construir un MVP también significa que uno quiere aprender de cuáles son las necesidades de nuestros clientes, cuáles son las problemáticas, cuál es su modelo mental, porque nosotros podemos tener una hipótesis y presunciones sobre qué es lo que nosotros estamos diseñando y qué es lo que van a necesitar, pero después pasa que uno hace entrevistas o hace distintas aproximaciones al usuario y se encuentra con otras cosas. Entonces, es muy importante tener estas instancias de investigación y principalmente de definición del problema y de la solución que nosotros vamos a brindar. Por eso el MVP nos sirve para tener las primeras vistas y poder empezar a iterar, a mejorar el modelo que nosotros tenemos y ver si nos mantenemos en este modelo o si lo vamos a modificar. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería un MVP.
el primero, digamos, no cumple. El segundo, si nosotros lo que quisiéramos es tener un medio de transporte usando la mínima cantidad de componentes posible, la patineta nos sirve perfectamente, solamente utiliza 2 ruedas y una plataforma, y sobre este MVP es que uno puede ir sumando funcionalidades, complejizándolo hasta llegar a un producto final. Pero en principio nosotros podríamos salir al mercado con un producto que contenga simplemente estas características, que cumpla con una función usando lo mínimo indispensable, ni más ni menos que eso. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo logramos un buen MVP? Cuando nosotros pensamos en nuestro servicio, en nuestro producto, en nuestro canal, se establece una hipótesis. Digo, esto se piensa en equipo, en pequeños equipos de trabajo, individualmente no sé cómo trabajan. Y además de esto, uno se aproxima, perdón, a lo que va a ser la solución de esta necesidad que nosotros planteamos. Entonces, un ejercicio para determinar este MVP nos va a permitir establecer cuáles ideas son válidas y cuáles hay que descartar antes de empezar la producción. Por eso necesitamos primero establecer un listado de tareas. Hay que, a partir del problema definido, hay que listar todas las tareas y las funcionalidades que el producto va a tener o podría llegar a tener. Y dentro de este listado de tareas hay que definir cuáles son prioridad, cuáles son las imprescindibles. Lo más organizado es, de esta lista de tareas, primero tratar de agruparlas en categorías, por ejemplo, en el caso de una aplicación, cuáles irían en la categoría perfil, cuáles irían en la categoría de buscador, de chat, etcétera. Para esto hay un montón de herramientas, pero en UX lo que más se utiliza es el card sorting, y si quieren lo pueden investigar. Se trata principalmente de hacer que el usuario se le da un card sorting abierto, se le dan las categorías las funcionalidades, y el usuario las va a agrupar de manera a que él le parezca que tenga más lógica. Entonces, con un muestreo mínimo, después nosotros podemos hacer una evaluación de cuáles son los resultados y en base a eso armar nuestra arquitectura de la información. Después, a estas tareas que nosotros definimos, estas funcionalidades, hay que también definir a qué tipo de usuario le corresponde cada uno, porque dependiendo del producto que nosotros tengamos, vamos a tener distintos tipos de usuarios, y definir cuáles de las tareas que nosotros listamos van a formar parte de la versión de lanzamiento y cuáles van a quedar para las siguientes actualizaciones. Es decir, cuáles van a ser las imprescindibles y cuáles van a ser las deseables. Para esto, para definir cuáles van a ser imprescindibles y cuáles son deseables, hay que tener en cuenta que la curva de aprendizaje es corta. Entonces, en principio, el usuario va a aprender rápido, pero necesitamos que aprenda lo mínimo, digo, ¿no? Que sea con el mínimo esfuerzo posible. Entonces, tenemos que ponernos a investigar, a ver qué es lo que propone también nuestra competencia, enfocarnos en cuál va a ser nuestra propuesta de valor, y en base a eso ver cuál sería la funcionalidad de la app sin la cual la aplicación o el producto no sirve, sin la cual el usuario no la puede utilizar. Una vez que establezcamos eso, recién vamos a establecer cuáles van a quedar como en segunda instancia como funcionalidades para la versión 2, la 3, para las siguientes iteraciones del producto. Bueno, acá tenemos unos gráficos en los que explica también un poco en síntesis lo que veníamos hablando recién. Un producto que solamente cumpla con lo mínimo, en general son productos que son insuficientes en sus funcionalidades o en el valor agregado que tiene. Generalmente son productos de mala calidad, no responden a la necesidad esencial de sus potenciales usuarios, por lo tanto nadie los quiere usar, no son útiles. Los que cumplen con lo viable son productos que son útiles, pero requieren de una gran cantidad de inversión de tiempo y dinero, porque al uno no poder priorizar cuál va a ser la funcionalidad principal, se enfoca en que la aplicación funcione todo y que el primer lanzamiento del producto contenga un montón de funcionalidades que quizás después el usuario nunca las aprenda o realmente no les interese. Entonces, lo ideal sería poder ubicarnos
en este espacio entre lo mínimo y lo viable, donde tenemos productos que son viables mínimamente, pero que son perfectos para reducir incertidumbres, probar las hipótesis que nosotros planteamos, redefinir conceptos y mejorar iterativamente el producto de acuerdo a lo que el mercado nos exige. Eso sería lo más importante. Es muy importante para una landing page tener un MVP bien definido para que cuando nosotros vendamos estemos bien parados en el mercado, sabiendo a quiénes les vendemos, qué es lo que necesitan y en qué nos vamos a diferenciar nosotros de nuestra competencia. Acá hay algunos ejemplos de este proceso. Acá, por ejemplo, es una aplicación, en este caso, que sería conecta a usuarios que quieren donar ropa con ONG que las recolectan. Entonces, acá, en un principio, diferenciarían entre categorías. Categoría de usuario, tipo de usuario donante, tipo de usuario conductor y tipo de usuario ONG. Dentro de esto, cuáles van a ser las tareas que le correspondan a cada tipo de usuario, y dentro de esta lista de tareas, cuáles van a ser imprescindibles y cuáles van a ser las deseables que se van a implementar luego en una segunda versión o tercera o lo que sea. Bueno, ¿cómo podemos acercarnos a conocer cuáles son las necesidades de nuestro usuario? Bueno, principalmente hay que definir un point of view. Point of view en español significa punto de vista. En UX nos sirve para obtener de forma concisa el qué, para quién y por qué estamos creando nuestro producto o servicio. Si podemos entender realmente la problemática de nuestros usuarios, podemos generar una solución adecuada, focalizada y con valor agregado. Esto quiere decir que se diferencie de las soluciones que actualmente ya existen en el mercado. El objetivo es desarrollar una declaración significativa y sintética del problema, un punto de vista. Tiene que responder a estas tres preguntas. ¿Quién es nuestro usuario? ¿Qué necesita? Es decir, ¿cuál es su problema? ¿Y por qué necesita solucionarlo? En general se hace así un enunciado corto, pero que nos brinde contexto sobre el usuario, por eso hay que hacer una investigación y establecer lo que se dice una user persona. Digo, dentro del user research hay mucho material, podría estar dando una clase de 3 horas, pero bueno, hoy vamos a tratar de focalizar en lo que les sirve a ustedes. Este enunciado dice: Laura es una secretaria en una empresa de vinos, tiene 27 años, es de Buenos Aires y tiene una mascota llamada Toby. Por su trabajo viaja mucho a Mendoza y ella necesita encontrar la tranquilidad y confianza en un cuidador a quien dejarle su mascota cuando viaja por trabajo, porque quiere sentir que deja a Toby en un segundo hogar donde lo cuide como ella haría. Entonces, en primer lugar, nos cuenta quién es Laura, nos cuenta acerca de su contexto, nos cuenta, nos da un panorama general de por qué ella tiene esta necesidad, cuál es la necesidad, cuál es su problema, y esto nos daría el pie inicial para nosotros pensar cómo lo vamos a solucionar. Ahí está. Bueno, teniendo estos aspectos definidos, después tendríamos que tener en consideración la tercera parte, perdón, que son los aspectos de accesibilidad de una landing page, que acá no voy a ahondar mucho porque no tenemos mucho tiempo tampoco, pero la accesibilidad digital consiste en desarrollar productos que puedan ser utilizados por el mayor número de usuarios con necesidades específicas. Pueden deberse a limitaciones derivadas del entorno o de dificultades visuales, auditivas, motrices y neurológicas, pero no solamente nos referimos a este tipo de usuarios, sino también a incluir a todos aquellos que tengan necesidades por algún tipo de discapacidad, tanto temporal, permanente o situacional. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estos aspectos, nuestro producto va a poder llegar a un mayor número de usuarios, y nosotros quizás lo pensamos para un usuario particular, con una discapacidad permanente, por ejemplo, pero que va a terminar siendo útil para muchos otros.
Si bien hay un montón de lineamientos y herramientas, como por ejemplo hoy en día está el dictado por voz, la lectura de pantallas y un montón de herramientas de accesibilidad, en general están los lineamientos de accesibilidad web, que son las pautas de accesibilidad de contenido web, que cada país decide o no si utilizarlos, pero que en general hay muchos aspectos que son importantes tenerlos en cuenta en el diseño de una página web. Hay 4 principios, de los cuales nosotros vamos a profundizar solamente en estos primeros 3. El segundo también lo voy a nombrar un poco por arriba, pero estos principios de accesibilidad son muy importantes para que, por ejemplo, los componentes y la información de la interfaz tiene que estar presentada de manera que las personas la puedan percibir. O sea, si ustedes tienen toda esta estructura armada, pero cuando el usuario entra a su landing page no la puede leer, no le sirve de nada. Entonces hay que, por ejemplo, ofrecerles textos o alternativas textuales a aquellos contenidos que no están escritos, como las imágenes. Acá hay un ejemplo. Está la imagen y al lado está el texto alternativo. Después, por otro lado, los contenidos deben ser adaptables de distintas formas sin perder información o alterar su estructura, tanto si tiene esta forma como si se lo escala a algo más grande. No tiene que perder la estructura y la jerarquía que tienen los contenidos, que en la landing page es de suma importancia, que se jerarquice la importancia de cada uno de los componentes que nosotros vamos a tener en la interfaz. Esto les puede servir cuando ustedes lo diseñan después eh, para que lo vea quizás el desarrollador y que sepa que sin importar cómo van a estar distribuidos en la pantalla los elementos, este es el orden en los que el usuario va a llenar o va a interactuar con la pantalla, que se detalla con números directamente. Los títulos deben estar bien indicados según importancia, por ejemplo, nombre de sección, nombre de subsección, título, subtítulo. Esto quizás pareciera algo obvio, pero es realmente muy importante diferenciarlo. Cada una de las secciones o de los bloques que existan dentro de nuestra interfaz tienen que ser descriptivos e indicar correctamente su contenido. Por ejemplo, que una página de noticias enlace a artículos de actualidad y no a otro tipo de contenido que no está relacionado, porque si no, el usuario entra y se pierde y automáticamente una vez que la interfaz empieza a ser difícil de navegar, es mucho más probable que la abandone. Digo, acá en Argentina tenemos el ejemplo de la página de AFIP. No sé cuál sería en México, pero es realmente muy poco usable. Es casi imposible encontrar dónde está cada función. Entonces, eso es lo que nosotros queremos tratar de prevenir. Distinguible. Deben poder distinguir la importancia del contenido y su estructura con facilidad. Otro de los elementos que pueden utilizar para generar una jerarquía entre los elementos es el color y destacar qué es lo más importante, pero también hay que tener en cuenta que hay personas que tienen distintas percepciones del color, como por ejemplo el daltonismo. Entonces hay que hacer que el color sea accesible. No importa si yo uso colores que visualmente sean atractivos, tienen que cumplir con ciertos estándares, por ejemplo, de contraste. El contraste se puede usar para hacer más accesible si se usa siempre un fondo claro con letra oscura o viceversa, pero también hay que tener en cuenta que hay personas, por ejemplo, que tienen dificultades para diferenciar ciertas combinaciones de colores. Y el contraste además se puede utilizar para indicar qué elementos son esenciales y cuáles no. Entonces, si algunos los dejamos con un mayor nivel de saturación, es decir, que tengan más contraste respecto a las otras cosas, da la sensación de que esa cosa en particular tiene una importancia mayor que el resto. Entonces, hay que hacer un buen uso del contraste en ese sentido también. Los usuarios deben poder distinguir la importancia del contenido y su estructura con facilidad. El texto tiene que ser adaptable, pero en este aspecto lo más importante es justamente la organización. Si van a tener un texto con mucha información,
poder diferenciarlo, poder dividirlo en títulos, subtítulos, en secciones más pequeñas, porque realmente si es un texto gigante, el usuario directamente no lo va a leer y se va a ir, digo, va a perder la atención instantáneamente. Bueno, acá se ve el ejemplo del contraste, como les estaba diciendo anteriormente. Estas tres de arriba cumplen con los lineamientos de texto, de contraste del texto y el fondo, y las cuatro de acá abajo no, porque son directamente, prácticamente no se pueden leer. Y muchas veces pasa que por querer usar, no sé, tonos pastel o tonos que sigan una identidad de marca que quizás no tuvo en cuenta estos factores, directamente la interfaz termina siendo inaccesible. No solo para problemas como para personas con problemas de visión, sino para cualquier tipo de usuario. La tipografía, eso también es muy importante. Principalmente de esto lo que tienen que tener en cuenta es no usar serif en textos que son muy largos, porque por lo general se vuelve difícil de leer. Con esto me quiero decir, lo ideal para textos largos son todas las tipografías que son de palo seco, eh, que son directamente sin tener ningún tipo de estas decoraciones que tienen al final, porque para muchas personas puede resultar cansadora la vista en textos que son muy largos. Y después, bueno, hay un montón de tipografías que están directamente pensadas para, por ejemplo, personas disléxicas. Después, respecto a la tipografía, también tienen que tener en cuenta el tamaño del texto. Lo mínimo para interfaces tiene que ser de 10 puntos o 13 píxeles y de 12 puntos o 16 píxeles si el público objetivo son personas mayores. Por eso se tiene que tener en cuenta también para quién estamos diseñando. Y bueno, sí hay algunas excepciones, pero en general los lineamientos son esos. Bueno, después, usar las variantes tipográficas, negritas y cursivas también es muy importante, porque si uno, por ejemplo, usa las negritas en un texto muy largo, no termina cumpliendo la función que es de destacar las partes más importantes que nosotros queremos guiar la mirada del usuario. Por otro lado, también hay que ofrecerles algunos atajos de teclado, o también para personas que solamente pueden interactuar con el teclado por algún tipo de discapacidad. Esto es muy importante. El tamaño de los objetivos táctiles. Ustedes piensen que, aunque ustedes diseñen para web, va a tener que tener una versión mobile que se tiene que ver desde un celular y tiene que tener un mínimo de un área tapeable, que es donde, o sea, el espacio que le toma a un dedo tocar la pantalla. Dice que los objetivos táctiles se extienden más allá de los límites visuales de un elemento. Es decir, el elemento puede tener un recuadro que ocupe un 24 por 24, pero el padding que lo rodea puede constituir un objetivo táctil completo de 48 por 48. Entonces, esos son los lineamientos mínimos que tienen que tener para que básicamente una persona cuando entra a una página pueda tocar un botón, que es algo eh, muy básico. La legibilidad. Bueno, el contenido debe ser legible, comprensible. Se puede ofrecer un mecanismo para ver el significado de las abreviaciones. En general tenemos que tratar de evitar esto de acá de la derecha. Que la descripción no sea el icono, sino que la descripción nos indique cuál va a ser la acción que nos representa el icono. Deben ser, toda la interfaz debe ser consistente en sus funcionalidades. A ver, si nosotros tenemos un botón que cada vez que diga aceptar va a tener un color, necesitamos que sea consistente en todas las pantallas, porque si no, el usuario, una vez que ya lo ve, lo aprende, pero si nosotros en una pantalla tenemos que el aceptar es de un color verde, y en otra pantalla lo tenemos que es violeta, y en otra pantalla lo tenemos que es de otro color, termina siendo difícil. Eso, lleva más tiempo aprender y entender cuál va a ser la funcionalidad de cada uno. Por eso es muy importante lograr una consistencia en el diseño y en la funcionalidad. Por otro lado, la asistencia de datos, siempre está bueno, por un lado, prevenir los errores que puede llegar a tener el usuario, pero también que la plataforma le devuelva, le dé un feedback de cuando tiene un error, cómo solucionarlo, básicamente.
Bueno, esto de la jerarquía de la pantalla, también en digital, siempre se lee en este sentido de Z, entonces cuando se programa también debería seguir ese mismo lineamiento, porque después cuando se usan lectores de pantalla puede ser que le lea mal el orden en que la persona debería estar leyendo o siguiendo las instrucciones. Después tenemos, de acuerdo a todos estos elementos, pueden lograr que sus interfaces tengan tres niveles de conformidad. Hay un montón de herramientas para chequearlo, que yo ahora igualmente se las voy a nombrar, pero básicamente es si tienen la A es el nivel más bajo, la doble A es el siguiente y el tercero que cumple con todas las pautas de prioridad, es decir, que es la más alta en accesibilidad. Bueno, estas son algunas herramientas que estas se pueden usar en Figma, pero después hay muchas similares, por ejemplo, de Adobe, que son para chequear los contrastes de las palabras, del fondo y el texto, y además te sugiere cuál sería, cuando no las cumple, por acá, por ejemplo, en el primero, vos podés ir modificando con la barrita o el oscuro o claro del fondo o lo oscuro claro del texto y te ofrece alternativas que son más accesibles. Bueno, Colorblind te muestra cómo vería la interfaz personas con distintos problemas de visión, daltonismo, por ejemplo. ColorSafe también cumple la misma función para cumplir con los estándares internacionales de accesibilidad. Y acá llegamos a la landing page. Bueno, con todos estos factores, nosotros lo que queremos con la landing page es lograr principalmente que el usuario accione, que compre, que contrate nuestro servicio. Es decir, se enfoca en una sola oferta y elimina otras distracciones para aumentar la posibilidad de que se convierta efectivamente en un cliente. Y sirve para convertir a los visitantes de nuestra página en clientes potenciales mediante una oferta clara y específica. Por eso hablábamos de la importancia de la jerarquía de los contenidos. No es una web como cualquier otra y al tener un propósito específico hay que prestarle especial atención a la jerarquización de los contenidos. Como lo abordamos previamente, acá tiene una gran importancia la jerarquización a través de la tipografía, los headlines y el color. Las secciones generales para una landing page sería la primera, que es la Hero Section, tiene que tener en principio un título que hable del valor de nuestro producto. Por eso es que nosotros necesitamos tener un MVP bien definido, es decir, acá hablamos específicamente qué es lo que vendemos. Mostrar una propuesta clara debe ser la razón principal por la que aquel que visita la página debe comprar o contratar el servicio. Debe responder estas tres preguntas. ¿Qué problema resuelve? ¿De qué manera lo resuelve? ¿Y cuáles son los beneficios de esa solución? Por eso vamos a tener el subtítulo que nos explica cómo nosotros vamos a crear esta solución, en qué consiste nuestra solución. Un elemento visual, siempre está bueno que nosotros reforcemos y mostremos nuestro producto, nuestro servicio con alguna imagen, algún elemento visual, ya que es más fácil que el usuario lo recuerde si tiene algo visual que solamente por la información. El social proof es mostrar con datos reales, digo, a ver, hay 5.000 usuarios satisfechos con nuestro producto. Es decir, el usuario va a estar mucho mejor predispuesto a contratar nuestros servicios si es que ve que efectivamente ya hay muchas personas que ya lo usan. Eh, y también a veces lo que suma un montón son los sellos de seguridad para algunos que hablaban, que tenían temáticas relacionadas, porque bueno, les da más confianza y en consecuencia hace que aumente la cantidad de usuarios que compran o que contratan el servicio. Y lo más importante es el call to action. Tenemos que mostrarle fácilmente al usuario qué es lo que queremos que haga. Si es comprar, tiene que ser un botón que diga compra ahora o algo así, o contratar, digo, pero tiene que estar el call to action en la sección principal. Acá hay un ejemplo, acá, esto es como un template general. Tiene por un lado un elemento visual
el título que va a explicar de qué se trata nuestra solución, cómo lo vamos a lograr, cuántas personas, por ejemplo, usaron este producto y la acción que va a ser la que nosotros querramos que el usuario haga. Después, la segunda sección consistiría en mostrar cuáles son las características y los beneficios de nuestro producto. Es decir, las características son aquellos aspectos técnicos específicos que a la gente quizás no le interesan tanto, pero está bueno mostrarlos para que después se entiendan cuáles son los beneficios de tener estos aspectos técnicos, nosotros los vamos a explicar más abajo digo, un poco más, explayándonos más en los detalles, pero resaltando siempre lo más importante. Acá hay un ejemplo, se muestra como, esta sería como una estructura de cómo debería mostrarse esta sección. Después, una sección adicional con testimonios de usuarios, eso siempre suma muchísimo, poder poner testimonios, una foto, un nombre, aunque sea, digo, algo siempre sirve en testimonios, estadísticas, ese tipo de cosas que brindan más confianza con el producto. Una sección de preguntas frecuentes, eso siempre suma un montón, porque como nosotros estamos tratando de vender una idea, pero a través de una plataforma, nosotros, a diferencia de la venta presencial, digo, no tenemos la oportunidad de responderle al cliente cuáles son las preguntas, cuáles son las dudas que tiene, entonces tenemos que prever cuáles son en general estas preguntas frecuentes y que ya tenga una respuesta accesible en una sección. Por último, después de ver toda esta información, el usuario debe tener una última oportunidad de, si después de ver todo esto se convenció, que lo tenga accesible. Hay un último call to action para que el usuario no abandone la página sin tener disponible la oportunidad de convertirse en un cliente. Y bueno, el footer que contiene información legal, institucional, eso es como una cuestión más estructural de las landing page. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. El de Airbnb, por ejemplo, muestra acá la propuesta, en principio, poner tu Airbnb y podrías ganar $546. Eso sería como lo que le ofrece al usuario, lo que le propone de manera específica. Digo, ¿qué es lo que nos están vendiendo? Acá, por ejemplo, 7 noches a un precio estimado, tenés como una forma de vos ver directamente cuánto dinero podrías tener, y el call to action, que en este caso lo tiene acá arriba. Acá tiene experiencias de otros usuarios. Acá nos explica un poco sobre cuál es su diferencia respecto a otros competidores, cuál es su diferenciación en cuanto al mercado. Acá un espacio para las preguntas frecuentes. Y a lo último, dice, si te quedó alguna duda, te asignamos un super anfitrión. Tiene de nuevo otro call to action en el caso de que necesites un empujoncito más para cerrar esta venta o esta contratación del producto o lo que sea. Después está el caso de Lyft. Este ejemplo está muy bueno también. Muestra directamente acá una persona manejando, que es como una especie de Uber. El call to action, aplicar para manejar o registrate para viajar. Esto depende del tipo de usuario que esté buscando llamar la atención. Acá te cuenta acerca de los beneficios que vos podés tener como conductor. Acá tenés otro call to action. Acá abajo justamente tenés los testimonios de personas que ya son conductores en esta aplicación. Eh, bueno, acá también se extiende un poquito más sobre estas cuestiones de los beneficios. Acá da un adicional en cuanto a seguridad y demás. Digo, más o menos la estructura es la misma para todos, pero lo más importante es siempre que haya un call to action definido, que sea distinguible y que nosotros tengamos bien en claro qué es lo que estamos vendiendo. A ver, el de Talkspace, esa está muy linda también. Mira, dice un espacio para entender, entender qué pasa, básicamente.
Acá te muestra distintas opciones dependiendo de tu edad o si necesitas medicación, si necesitas, esto es para buscar terapia. Te muestra acá más de 60.000 reviews de 5 estrellas, muestra los testimonios de las personas que la utilizaron. Acá te cuenta cómo funciona y cuáles son los beneficios de la aplicación. Te cuenta más sobre el producto, digo, te muestra cuál es el diferencial, digo, con evidencia, con datos, con estadísticas, digo, con cuestiones más específicas, digo, más concretas. Acá la sección de las preguntas frecuentes y por último, bueno, acá le faltaría un último call to action, me parece a mí entender. Pero eso sería más o menos lo principal para tener en cuenta, ¿sí? Un poco rápido porque era un montón de contenido, tenía un poco más de cosas también. Pero bueno, sí, ahora me gustaría que si tienen alguna consulta, eh, charlemos un poco, que abran micrófonos. Es decir, sans serif, sí, exacto, recién había leído. Em, Tanto para sus proyectos o si quedó alguna duda con el contenido que vimos hoy, siéntanse libres de consultar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola. Tengo una pregunta. Sí, En nuestro caso estamos desarrollando un videojuego. La Hero Page, eh, ¿cuál sería un ejemplo de un call to action para la Hero y, Page? y sería para descargar el juego directamente. Puede ser también para registrarse, como... También para registrarse, sí, sí, sí. Si ustedes tienen como alguna comunidad o alguna cosa así, tendría que tener algo en relación al juego directamente. ¿Y qué tan largo puede ser el mensaje del call to action? Pensá que tendría que ser lo que entra en un botón, o sea, que sea lo más conciso posible. Podés reforzar con algún texto al lado, en general no se recomienda, pero nada, es eh, 2, 3 palabras, digo, no mucho más que eso. Gracias. De nada. Básicamente, call to action es el botón, ¿verdad? El botón, claro, pero no es solamente un botón, sino, digamos, que es la forma de incentivar al usuario a que accione, a que con toda la información que ve se convierta en un cliente o en un usuario o lo que sea. Mm. ¿Algo más? Mi pregunta, ¿el POV puede determinar el Customer Acquisition? Puede implementar en anuncios y publicidad, eso sí. Respecto al otro, creo que tiene que ver un poco más con marketing. Son procesos paralelos, digamos. Ustedes supongo que van a trabajar en equipos interdisciplinarios, entonces no sé si uno va a determinar el otro, pero si ustedes ya tienen un público al que creen que va a responder su producto, quizás el point of view puede ayudar a reforzarlo, más que a definirlo. Entonces, digo, definitivamente. Y de lo de los anuncios y publicidad, sí, no sé si lo vieron en Instagram, por ejemplo, es un ejemplo mucho más sencillo, digo, no una landing page, pero directamente, qué sé yo, cuando les aparece una publicidad, el call to action es comprar ahora o ir al perfil o ir a la página web, digo, sí, sí se puede, es lo ideal, implementarlo en anuncios y publicidad. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? O consejo para mantener en sincronía entre el branding y la imagen corporativa. Em, Esas cuestiones son más de diseño gráfico y demás. Em, pero nada, en general, para tener sincronía entre estas cuestiones hay que hacer mucha reunión, digo, mucha discusión, mucho de plantear a ver cuál es la visión que uno tiene,
cuál es la visión que se plantea desde la imagen, desde la parte más estética y de la parte de lo que se quiere vender y de lo que funciona y lo que vende, y ver, tratar de encontrar ahí puntos de contacto entre esas dos. Hace Pero rato bueno, mencionaste que cuando se diseña la marca y los colores no toman en cuenta la accesibilidad. Así que mi pregunta va, ¿cómo es que puedes tú ah, hacer adaptarlo para que sea accesible? en general, si es digo, si la persona que diseñó la imagen de la marca es una persona con buenas prácticas, se supone que tiene que tener en cuenta estos factores, es como cosas muy básicas de diseño gráfico, cuestiones de contraste. Pero si no, lo que se puede hacer es someter la paleta de colores, por ejemplo, a estas herramientas para chequear contraste y qué sé yo, y ahí te sugiere alternativas. Y dentro de esas alternativas, bueno, ver qué es lo que más o menos sigue los lineamientos de la marca. ¿Recomiendas comenzar a trabajar con texto simulado? Sí, en principio, nada, en UX lo que hacemos es empezar desde la fidelidad más baja, empezar a prototipar, si quieren, a mano, como ustedes se lo imaginen, que sería la estructura de la aplicación, y a partir de ahí ir subiendo la complejidad hasta recién en última instancia empezar a implementar colores y textos reales, pero en principio lo que tienen que tratar de testear es eso, cómo va a ser la ubicación, cómo va a ser la organización de la información dentro de la interfaz, y después, en última instancia, cuando ya tengan todas estas cuestiones del UX definidas, empezar con la parte de la UI. Para prototipado, Figma. Sí, yo uso Figma, Canvas no, no me gusta para nada, y además tiene un montón de otras funciones mucho más complejas en cuanto a animaciones, y que también le sirven a los desarrolladores, que tiene como una parte que es de desarrollo y otra de diseño, que les traduce en código directamente cómo debería ser eso que nosotros diseñamos. Sí, sí, Figma, definitivamente. Algunos usan Adobe XD, pero creo que ya está completamente obsoleto, así que Figma, totalmente. Sí, aparte en Figma hay plantillas y En plantillas, en bibliotecas y Figma todo. hay un montón de plantillas, incluso para plantear todas estas cuestiones del point of view, de cómo es el mapa mental. Se puede hacer un mapa de empatía para entender un poco más al usuario, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, cuáles son sus preocupaciones. Digo, plantear todo esto de una manera más visual, ya hay templates, cosas que facilitan y ahorran un montón de tiempo, y que después directamente dentro del mismo software podemos empezar a diseñar y prototipar. Tiene un montón de herramientas para UX, UI que son realmente útiles, y principalmente que nos ahorran tiempo, porque si no son diseñadores, quizás hay cosas que lleven bastante más tiempo, que no lo necesitan. Hay muchas herramientas que lo facilitan. Ujú. ¿Alguna otra duda? Pueden abrir su micrófono. Sí, eso les iba a decir, no hacía falta que escriban. Todo bien. Bueno, genial. Espero haber sido clara. Sé que fui un poco rápido, pero bueno, nada. Después hay mucho material para profundizar. Después, si quieren investigar por su cuenta, o si me quieren contactar también en algún momento tienen alguna duda. Creo que Diana tenía mis redes, LinkedIn y demás. Eh, Así que nada, yo siempre disponible. La verdad que les agradezco la oportunidad de haber dado esta clase breve, y espero que, nada, que les resulte útil para sus proyectos.
Muchas gracias, Aldana, por haber compartido tu experiencia y todos estos conceptos bastante importantes, tanto el desarrollo como el UX, el UI, los diseños y sobre todo se me hizo bastante interesante cómo definir un MVP. Creo que eso le dio un plus. Muchísimas gracias, de No, verdad, por por favor. compartir tu experiencia y gracias, chicos y chicas, por haber entrado a esta sesión. Espero les haya encantado. A mí me fascinó. Y nos vamos viendo. Muchas gracias de nuevo para todos. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias.